Entonces, iniciamos pues con esta enseñanza. Cambia tus actitudes, cambia tu vida. Lección 3, perseverancia contra derrota. ¿Qué es perseverancia? Filipenses 3:14 lo expresa el Espíritu Santo por medio de Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perseverancia es la persistencia y la disposición de continuar buscando la meta. En pocas palabras, en palabras llanas, es eso. Persistencia es no dejar de intentarlo, no dejar de hacerlo, no rendirse, no echarse para atrás, pero también tiene que ver con una disposición. Debe haber una disposición del corazón de continuar buscando la meta, porque ponerse propósitos es muy fácil, ¿no? Voy a leer toda la Biblia en un año y de pronto esos 11 minutos diarios se te hacen imposibles en un día porque tienes visitas, porque te enfermaste, te levantaste tarde, se acabó el gas y pueden pasar 20,000 cosas que ya no te dejan. Y de pronto tienes 5 o 6 días que ya no lo has hecho y lo quieres todo recuperar en un día y se vuelve algo muy pesado y de pronto pierdes el cuaderno, pierdes el plan y ya ni siquiera sabes en dónde ibas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la perseverancia. Bueno, voy a volver a hacerlo, la disposición de continuar, ok, voy a empezar otra vez desde cero. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces en muchos propósitos en mi vida personal he vuelto a empezar desde cero, otra vez de, ok, vamos a empezar, ya ni sé por dónde, porque se pierde el cuaderno, porque no lo anotaste, porque dependías de una cosa o de otra, y hay que volver a empezar con la misma meta, ¿no? Y sí llevar un seguimiento es importantísimo. El seguimiento puede ser muy alentador o muy desilusionante, muy desalentador. ¿Por qué? Porque cuando ves que en el diario o en el cuaderno en donde vas registrando el avance de cada una de tus metas, sobre todo las espirituales, que es lo más, pues, práctico y pues fácil, pues eso te alienta, dices, wow, vamos bien, pero de pronto vienen crisis, se nos enferma algún familiar, hay trabajo extra, hay imprevistos, inundaciones, de todo. Y de pronto cuando volvemos a revisar ese cuaderno, pues vemos que ya tenemos 10, 15 días sin hacer nada y eso nos desalienta mucho. Aquí es donde entra el valor de la perseverancia, saber que, bueno, fracasé, voy a empezar otra vez, lo voy a intentar otra vez y no lo voy a dejar de intentar nunca. Voy a persistir, voy a continuar buscando esa meta. A veces es en el aspecto económico, se empieza a ahorrar para adquirir algo y hay veces que hay que ahorrar 2 o 3 años para poder alcanzar una meta de algo que haga falta en la casa o algo que nos haga falta, puede ser algún vehículo o algún equipo para pues trabajar mejor, para pues producir más y de pronto viene una emergencia y se tiene que gastar todo ese dinero que se tenía ahorrado o nos roban o nos hacen un fraude y de pronto vemos que aquello que por lo que habíamos luchado tanto no se logró. Y aquí es donde entra el valor de la perseverancia. Pues bueno, si volví a caer, me levanto otra vez. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Eso generalmente se asocia con el pecado, pero también se puede asociar
de que 7 veces fracasa el justo, 7 veces lo intenta y no lo logra, pero se levanta otra vez. Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ver un muy magnífico ejemplo. Este ejemplo, pues, es magnífico porque fue tomado de la historia de Norteamérica. Se los voy a leer. Cuando tenía 7 años, su familia fue lanzada del hogar debido a un tecnicismo legal y tuvo que empezar a trabajar para ayudar en el sostenimiento de la casa. A los 9 años quedó huérfano de madre. A los 22 fue despedido de su empleo. Quería estudiar leyes, pero carecía de educación. A la edad de 23 años se endeudó para poder ser aceptado como socio de una pequeña tienda. Cuando cumplió 26 años, murió su socio dejándole cuantiosas deudas que tardó años en liquidar. A los 28 años, después de cortejar a una chica por 4 años, le pidió en matrimonio, pero ella le dijo que no. Cuando tenía 37 años, después de 3 intentos, fue electo al Congreso. Pero 2 años después perdió la reelección. A los 41 murió su hijo de 4 años. Cuando tenía 45 años, se postuló para senador, pero perdió. A los 47 perdió como candidato a vicepresidente. A los 49 volvió a postularse para el Senado, pero perdió. Y a los 51 años fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Y su nombre es Abraham Lincoln. Si estamos viendo en este ejemplo que fue real y que vemos que cuando te haces metas, cuando quieres cambiar la actitud de tu vida, allá no desperdiciar ese tiempo tan valioso que tienes y tenemos, y empezamos a hacer metas, eh, hagan de cuenta que al hacer metas es como si estuvieras también construyendo barrotes, ¿no? Construyendo baches, construyendo impedimentos que impidan que logres lo que lo que quieres, por el dinero, por el tiempo, por ¿cómo se llama? Por tu humor. A veces no tienen ganas. Ay, es que hoy dije esto y lo hice. No, mejor mañana. Miren, está comprobado que las empresas más grandes en el mundo, ellos por eso estudian, porque han descubierto que cuando tú haces un escrito, por eso es que hay el que te hacen firmar lo que vas a hacer en esa empresa, lo que vas a lograr, las metas, y te lo hacen firmar. Y está comprobado que cuando tú firmas, escribes tus metas y las firmas, está comprobado que el 100% sí las logras. Si tú las tienes en el pensamiento, si tú las tienes en tu corazón aquí, que digas, y no las escribes, de nada va a servir porque se te va a olvidar, porque te vas a distraer. Pero cuando uno las escribe, 100% las logran. Por eso las empresas son muy exitosas, porque a sus clientes, a sus trabajadores los hacen firmar como convenios, los hacen firmar lo que van a lograr en metas en un año y lo logran. O sea, su meta se fija en todo el año en eso y no les importa cielo, tierra y mar, ellos siguen y por eso es que crecen. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que cuando tú te haces metas, es como si te empezaras a crear obstáculos, porque va a ser de esa manera, ten en cuenta que tienes que sobrepasarlos. Va a haber derrota tras derrota, caída tras caída,
vas a afectarlo, vas a sentirte mal, te vas a sentir cohibido, pero recuerda que si tú sigues adelante, eso es lo que vas a poder crear en tu vida. Siguiente. Sí, buenos días. Bases bíblicas de la perseverancia. No cualquier meta que la mente conciba debe procurarse. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, aquí también en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Bueno, porque también tiene que ver de acuerdo a nuestros talentos o dones naturales que traemos esas metas. Pero como ya lo mencionaba Beto, hay metas espirituales que creo que nunca las debemos de abandonar. Y por llamarlo así, hay metas seculares, aunque yo considero que, por ejemplo, el trabajo o el negocio donde yo estoy, yo para mí lo considero espiritual, porque viene de parte de Dios y yo lo considero así. Pero bueno, para llamarlo en general, uno le dice que es espiritual y es secular o metas del mundo, como le queremos llamar, pero tenemos que pasarlas por un filtro si está de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a los dones o talentos naturales. Por ejemplo, yo trabajo en un pequeño negocio que la verdad no, mi meta final o mi meta o mi propósito de vida no es lo que estoy buscando, no es mi meta final, ni es meta para toda mi vida. Pero en lo que estoy allí, sé que tengo la capacidad para poder desarrollarlo de tal manera que pueda crecer mucho, que pueda trascender en ese sentido. Pero sé que no es lo que tiene Dios para mi vida. Entonces, tengo la experiencia como para decir, si me dedico a esto y si, o sea, lo voy a hacer crecer, pero sé que no es la voluntad de Dios que yo me dedique al 100 en eso. ¿Por qué? Porque puedo distinguir fácilmente los precios, el mercado, cómo está en el precio donde me estoy moviendo. Y digo, es algo que tengo conocimiento y creo que es un don natural. Ahora, porque hay muchas personas que se han querido dedicar a esto y que por más que ponen un esfuerzo en sus vidas, no lo logran, no logran ni lo más sencillo. Pero tal vez yo me quisiera dedicar a otra cosa o tener una meta en algo que quiero que los demás están haciendo y que me gusta y que me llama la atención, pero tal vez eso tampoco es para mí, tal vez no tengo ni el don, ni el talento, ni nada que me pueda llevar a cumplir esa meta, ¿no? Por ejemplo, yo un día dije, me propongo se me vino a la cabeza, quiero aprender a tocar guitarra. Y por más que le di, por más que dije, no, esto no es para mí. O sea, la verdad no fue algo que un don natural, mis dedos no fueron para eso y pues la verdad no. Entonces, pero hay otras cosas que Dios ha puesto en mi vida que digo, yo puedo cumplir este propósito, metas incluso físicas o de ejercicio, que digo, si yo las desarrollo, puedo alcanzar la meta, o sea, no darme por vencido. Pero hay cosas que la verdad, como dice aquí en Jeremías, pues el corazón es engañoso. Y hay veces que por la euforia del momento, digo, lo voy a hacer,
yo tengo que hacer esto, voy a poner un albergue de niños, voy a abrir una casa de rehabilitación, porque esto, y me doy cuenta que no tengo la capacidad para hacerlo como lo hacen otros. Entonces, digo, esto no. Entonces tengo que irme por el lado donde Dios me está llamando, donde Dios, lo que Dios quiere para mí, debe de ir paralelo a cómo Dios me quiera usar aquí en esta tierra. Por eso dice, debemos asegurarnos que nuestras metas sean dignas de ser perseguidas. Si no son dignas de ser perseguidas, la verdad ni tenemos que esforzarnos ni dedicarles tiempo, porque la verdad nos vamos al menos yo digo en lo particular. A mí me han dicho otros hermanos o pastores, oye, ¿y por qué no abres una casa de rehabilitación? Sí, incluso dicen, ya te presto una casa ya tienes a los drogadictos, que hay muchos alcohólicos y lo que tú quieras, ¿por qué no la abres? ¿Por qué no haces esto? Y yo digo, no, porque no es algo que no es algo que a lo que Dios me ha llamado. Pero si me dice, oye, fíjate que ya abrieron otra cárcel y que hay que ir a la cárcel a tal o a cual lugar, pues yo voy. Yo lo que les he dicho a muchos de ellos, si quieres yo entro como apoyo, te doy una plática en el centro de rehabilitación. No, pero es que quiero que tú lo hagas, que tú, la verdad no, ¿por qué no? No es algo que me dé cuenta que yo lo debo de perseguir. Aunque sea algo bueno, porque ahorita lo que acabo de leer, pues a lo mejor pasa por el filtro de lo que les acabo de leer, pero si tus talentos, tus dones o tus capacidades, y simplemente si no es a lo que Dios te ha llamado, pues la verdad no tenemos que perseguir ese tipo de metas. Siguiente. Aquí vamos a ver en las bases bíblicas de la perseverancia. Debemos asegurarnos que nuestras metas sean dignas de ser perseguidas. El número 1 nos hace una pregunta. ¿Esta meta viola algún principio bíblico? Si la respuesta es sí, puedes esperar que Dios pondrá obstáculos en tu camino, que ninguna perseverancia podrá superar. Que por más que tengas el entusiasmo, definido la meta y cómo llevarla a cabo, todas las herramientas para llevarla a cabo, pues si está violando algún principio bíblico, no vamos a poder tener el apoyo de Dios en nuestras vidas. Y va a haber obstáculos y obstáculos para alejarnos de eso que nos va a hacer daño. Aquí hay metas que, no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? A veces que vas a algún restaurante y te dicen que si te comes 20 tortas cubanas de las de allá de México, por ejemplo, que están enormes, con una tienes para subir todos los niveles en tu cuerpo, y que el que se coma 20 tortas, le van a dar en todo el año para que coma gratis y para que le van a poner un cuadro y es una meta, esa es una meta que muchos sí dicen, no, sí lo voy a lograr, o tantos tacos, o tantos hamburguesas, y es una meta que te va a afectar, te va a hacer daño, le va a afectar a tu cuerpo. Hay metas que ahorita los chicos, por ejemplo, en los famosos retos que se ponen, los challenge en Facebook y en redes sociales, que yo quiero hacer lo mismo y yo quiero tener más fotos intrépidas y más fotos, ¿cómo se dice? Pues en lugares más extraños, ¿no? Las más peligrosas. Y han muerto por estar realizando ese tipo de fotos. Entonces, hay metas que no tenemos que enfocarnos en ellas ni perseverar en ellas. Hemos escuchado a niños
que están en tutelares y que dicen, yo cuando crezca voy a ser como tal sicario, como tal narcotraficante. Esa es su meta. Y por eso desde chico empecé en esto, y yo aquí saliendo de aquí, yo estoy preparándome para poder lograrlo. Y se ven como si fuera un modelo a seguir, se ve como si fuera una meta valiosa en esta vida. Y hay metas que violan los principios bíblicos y tenemos que quitarlas de nuestra vida. Como por ejemplo lo que decía mi esposa ahorita, su meta, su propósito no es el tener mucho dinero, el ser el mejor vendedor, el que la empresa sea la número 1 y darle una batalla tremenda a todas las demás empresas, ¿no? Y que Veracruz conozca la empresa. No es su meta ni es su propósito. Su meta y su propósito es que Dios hace milagros en ese lugar para poder obtener esas ventas, para poder obtener ese dinero, para poder tener esa gracia de parte de Dios delante de cada cliente para que les paguen, para que le compren, para que todo esté pues dentro de la voluntad de Dios. La meta es el poder trabajar, el poder tener ese recurso y poder atender a todas las demás necesidades que hay dentro de la fundación, dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Entonces tenemos que ver si algo ya no me está saliendo, si algo está habiendo tantos bloqueos, tantas puertas cerradas, tantos portazos en la nariz, pues tal vez es porque es de parte de Dios una llamada de atención, un no, 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 que por más perseverante que seas, no vas a llegar a ningún lado, porque no es el camino que Dios te ha indicado. Dice que Él ya nos ha preparado el camino para que andemos en ellos. Y no se trata de andar en el camino que yo quiero, que yo pienso, que yo creo, para tener ciertas cosas que son mis necedades, que ni siquiera son mis necesidades. Entonces, aquí en esta ocasión, pues tenemos que ver eso, ¿no? Que esta meta tiene que estar pasada por el filtro y ver si viola algún principio bíblico. Siguiente punto. Segundo principio, segunda cosa que nos debemos preguntar para asegurarnos que nuestras metas sean dignas de ser perseguidas. ¿Esta meta está de acuerdo con el propósito general de Dios en mi vida? Ya vimos la primera cosa que nos debemos preguntar, que nos explicó muy bien Yevir, ¿no? O sea, si se trata de pues, robar, ¿no? Robar un banco es una meta que viola principios bíblicos, pero no necesariamente tiene que ser malo, porque hay algunas cosas que violan un principio bíblico para uno y no viola un principio bíblico para otros, no porque sea pecado en sí, sino porque no es lo que Dios ha diseñado para ti. O sea, esta meta está de acuerdo con el propósito general de Dios en mi vida. Aquí es donde tienes que examinarte, por eso la importancia de descubrir de Dios qué es lo que Dios quiere que hagas en la vida. El apóstol Pablo ha sido el más grande cristiano que ha existido. Después de Cristo, la mayoría asegura que no ha habido otro como él, porque él empezó su vida con el pie derecho, podríamos decirlo así. Empezó la vida cristiana con el pie derecho. Puede ser que nunca te hayas planteado esto o no sea una prioridad en tu vida, pero tú puedes enderezar el rumbo de tu vida, porque a veces las metas
que nos planteamos son egoístas o son para nosotros mismos. Por ejemplo, la meta de ser millonario, de hacer muchísimo dinero, no es una meta que viole algún principio bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que la raíz de todos los males es el dinero, dice que es el amor al dinero. Pero alguien puede querer ser millonario para tener mansiones y lujos y oro y pues comodidad, y eso sí viola un principio bíblico porque se está amando el dinero. Pero otro puede querer hacer millones para el reino de Dios. Jaime y yo visitamos en Fresno, California, a un hombre que se llama Fred Stalian. Este hombre, pues ahí en Fresno hay muchísimo inmigrante, y él, pues se le ocurrió empezar a venderles tacos. El problema es que los inmigrantes no tienen dinero. Entonces Dios ya le había dicho, yo te voy a usar para que hagas millones de dólares para sostener mi obra en muchas partes del mundo. Dios ya se lo había dicho. Entonces él dijo, pues ¿cómo le hago? Yo no tengo estudios, no tengo carrera, no sé hacer nada. Lo único que más o menos sé hacer es hacer comida. Entonces, él se puso a hacer los tacos, pero pues resulta que los inmigrantes pues no tienen dinero, ¿no? Los que están pues mojados pues no tienen dinero. Entonces se le ocurrió, Dios le dio la idea de hacer tacos mexicanos al gusto de los gringos. Y entonces puso un pequeño restaurante. Esto fue en el tiempo en que McDonald's empezaba a cambiar la forma de hacer negocios en el mundo y que descubrieron lo de las franquicias y todo. Entonces él copió ese sistema y abrió un restaurante que se llama Taco Bell. Si alguien ha ido para Estados Unidos, los tacos de Taco Bell son todo menos tacos. O sea, son tacos hechos al gusto del americano, del gringo, porque el gringo sí tiene dinero. Y este empezó a crecer y tuvo un exitazo en Estados Unidos. Por lo menos hay miles de restaurantes Taco Bell, y nos contaba él cómo inició, porque su meta era apoyar, era enviar dinero para la obra de Dios. Para cuando lo conocimos, Jaime y yo, nos contó que él enviaba 5 millones de dólares mensuales, escúchenme, 5 millones de dólares mensuales a todo el mundo, a muchos misioneros. Él sostenía, ustedes han de haber oído ese misionero, el hermano Andrés, que él metía Biblias de contrabando a Rusia, el contrabandista. Él sostenía al hermano Andrés y le compraba Biblias, pues financió hospitales en África. Bueno, dice que su meta era $1 millón al año, y luego ya se volvieron 5 millones de dólares al año, y ya luego fue creciendo, y cada vez tenía más. Su casa, estuvimos en su casa, no era una mansión, era una casa sencilla, normal, como la de cualquier gringo, vivía bien. Dios le dijo a él, yo quiero que tú hagas millones de dólares para sostener mi obra. Les estaba pues contando que él pues tiene un carro para él y un carro para su hija, y no tienen más, ¿no? Y le da empleo a muchísima gente, bendice a mucha gente, y nos dijo que el diezmo era algo que él ya no daba, porque él no empezó dando el diezmo. Él dijo, bueno, si tú me vas a dar para que yo dé, voy a empezar dando la mitad de todo lo que me des. Y llegó al punto en que ganaba tanto que el diezmo con el que se quedaba él, porque
Él llegó al grado de nada más vivir con el diezmo, era demasiado, dice, demasiado. Entonces, lo único que él hace, o bueno, hacía porque ya partió pues con el Señor hace años, era simplemente tomar lo que necesitaba para los gastos de él, de su hija, de sus nietos. Nada más una hija tenía. Su esposa ya había muerto. Él ya era un hombre grande cuando ya lo habíamos conocido. Su hija también había quedado viuda. Tenían una muy, muy buena vida, pero él vivía para enviar dinero a todo el mundo. Entonces, no podemos establecer un molde de qué es bueno, qué es malo. Tiene que ser lo que Dios te ha dicho. Al rato yo les voy a contar un testimonio personal mío de cuando yo ya tenía claro que tenía que ir a las cárceles y empecé a desviarme y dejar de hacer lo que Dios me había mandado hacer. Entonces, continuamos con el punto que sigue. ¿Cómo traerá gloria a Dios la consecución de esta meta? Esa es una de las preguntas que uno debe de tomar muy en cuenta para las metas que te hagas en la vida. Claro, aquí estamos hablando como generalizado, pero si nos damos cuenta, las metas varían, como lo hemos dicho. Hay metas a corto plazo, hay metas a medio plazo, hay metas a largo plazo, hay metas sociales, hay metas espirituales, hay metas financieras, o sea, hay demasiadas metas que tú puedes lograr. Pero aquí es tan importante esta pregunta, ¿cómo va a traer gloria a Dios la consecución de esta meta? Yo recuerdo que cuando yo estaba, me convertí a Cristo a los 17 años, de la nada empecé a leer la Biblia. Yo sabía que la Biblia pues estaba para los cristianos, ¿no? Para los que iban a la iglesia y se abría la Biblia, pero yo y pues no la leía que tú dijeras, pues no, ni siquiera tenía un encuentro con Dios. Cuando yo me convierto a Cristo, me dio un hambre de empezar a leer la Biblia. Y empecé a leer un libro que mi papá tenía ahí, cristiano, que no recuerdo el título, pero lo que sí se me quedó grabado, muchas personas dicen, cuando yo me convertí a Cristo, Dios me trajo un tal versículo, ¿no? Y tal versículo. A mí nunca me trajo versículos, así que tú digas, me impactó y eso cambió mi vida. No, a mí me trajo una frase. Y esa frase hizo que transformara mi vida totalmente. Y decía en la primera página, la llave del éxito es la disciplina. Si nos damos cuenta que la perseverancia va ligada con la disciplina, entonces vas a poder perseverar en tus metas. Yo empecé y ahí me di cuenta y sacudió mi corazón. Esa frase sacudió aquí en mi corazón y dije, yo quiero éxito para con Dios. Yo crecí en un hogar donde mi mamá cristiana, íbamos a evangelizar, evangelizábamos las colonias más pobres, más de migrantes, las más peligrosas y chiquitas de 10 años nos llevaba y muy prudente mi mamá. Yo crecí así con milagros tras milagros, misionera, porque mi mamá nos llevaba de misioneros, o sea, crecí de esa manera, pero cuando yo verdaderamente conocí a Cristo, tuve un encuentro, esa frase transformó mi vida y yo dije, yo quiero tener éxito. Ahí empecé mi primera meta. Y miren, hazte metas cortas. Y acabo de leer un documental donde dice que las metas cortas son las más favorables porque a la larga haces metas largas. ¿Qué es esto? Yo empecé a orar. Dije, yo quiero éxito, entonces tengo que empezar con poco. Empecé a orar 5 minutos durante un mes, orar,
todos los días. Y el primer mes estuvo fabuloso, ¿eh? No, ningún problema, hasta yo quería echarme más, ¿no? Pero dije, no, tiene que ser lo que yo planeé. El siguiente mes dije, ya lo logré. Mira, te sientes tan satisfecho, te sientes dentro de ti los logros espirituales que no tienen nombre y no hay, no es la alegría, es más allá del gozo que sientes que estás cumpliendo con tu Dios. Qué impresionante. Esto yo lo viví. Y me hice la siguiente meta y dije, ¿por qué? ¿Qué era lo que yo quería traer? Gloria a Dios. ¿Qué era lo que yo quería? Una secuencia. Era algo que crece. Una meta es como si tuviera vida constante, 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 porque se está llevando a cabo. Y yo dije, ¿qué es? Yo quiero, mi meta principal era entrar en el corazón directamente con Dios. Yo no quería conocer a Dios como toda la iglesia. Esa fue mi meta. Yo quería conocer el corazón de mi Dios. Entonces empecé yo a la siguiente meta, 15 minutos, y lo logré. Al tercer mes dije 20 minutos. Pero al cuarto mes, hagan de cuenta que era la lucha más terrible que yo tenía, porque de verdad, yo no quería, es más, me llegó un odio por la oración. Me traían pensamientos, cuando yo oraba, traía pensamientos tan horribles que ni siquiera en mi juventud, en mi adolescencia, bueno, estaba joven en ese tiempo, ¿verdad? Adolescencia. Sigues joven todavía, muy, muy joven. En mi adolescencia, créanme lo que ni siquiera me llegaron esos pensamientos, delante de Dios se los digo, y cosas tan horribles que yo dije, ¿y ahora esto por qué? Miren, yo iba a trabajar de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la fábrica, siendo la hija del dueño. Y yo trabajaba lo más para hacer el resultado de que la gente conociera que había un Dios verdadero. Yo lo quería con hechos, yo lo quería con mi ejemplo. Entonces, fíjense, todo lo que yo trabajaba, empecé a orar y a veces no me daba tiempo, llegaba muy cansada, pero ahí viene la disciplina. Yo recordaba que yo tenía una meta y aún cansada, hacía mis 20 minutos. Le seguía media hora, a una hora. Y luego añadí la lectura. Empecé a leer 10 versículos hasta llegar a 45 versículos diarios, aparte de estar orando bastantes horas. Eran casi hasta 9 horas. Mi mamá, mi papá ya estaban preocupados qué me estaba pasando porque ya me estaba volviendo loca. Decían que yo me estaba volviendo loca porque yo llegaba, no dormía, porque era el tiempo en que yo aprovechaba de madrugada orar toda, nada más dormía 2, 3 horas y seguía orando en la fábrica. Nosotros hacíamos el cepillo dental a la Pro. Y ese cepillo tiene que tener tu vista ahí porque tenías que embonar puntitos con otro puntito, o sea, y yo hice el hábito de no mirarlo y estar leyendo y leyendo y producía más. Miren, las metas cortas te hacen metas largas. Yo llegué a ese grado y yo sé que la meta que a mí Dios me ha dado, no hay otra meta, y me lo dijo a través de una visión que yo tenía que orar cierta hora. Y es lo que he hecho. No me importa si estoy bien con mi esposo, si estoy bien con mis hijos. Cuando tú cumples las metas que glorifican a Dios y que va a hacer a la larga, vas a tocar el corazón de Cristo. Mira, todo Dios lo arregla a tu alrededor. Y ahora mi meta es hacer lo que claro me dijo Dios directamente, me lo dijo, que yo tenía que orar, para eso había nacido. Entonces, empecemos con las metas. A mí algo que me impresionó muchísimo, porque de eso rige tu vida, de eso depende tu vida, depende tu futuro, depende tu esposo, depende tu esposa, dependen tus hijos, de las metas que te hagas a futuro. Yo empecé a darme cuenta cuando empezaba el boxeo.
que no estaba y que TV Azteca lo había metido cada 8 días en Las Vegas y estaban los mejores boxeadores. Y empecé a darme cuenta por qué tenían éxito, por qué tenía éxito el Pacquiao, por qué tenía éxito cualquiera de todos los atletas que han ganado las Olimpiadas, han ganado todos los trofeos, todo. Miren, en una entrevista me impactó de Pacquiao, el que se convirtió a Cristo. Él dijo, ¿y cuál es tu éxito? Y él dijo, yo me forjé una meta. Todos los días entrenar 4 horas. Todos los días, así dijo. Y desde que yo me la forjé desde adolescente, esto es lo que me ha traído de resultado. Y ahora era el mejor. Y le dijeron, bueno, ¿y qué haces cuando viajas? Porque cambian en Europa, cuando te llevan, cambia el horario y todo. Y él dijo, yo sigo. Todo a las 4, a las 8 terminaba. 4 de la mañana, todos los días se forjó esa meta y la logró. Ahora es un hombre cristiano, ahora él ayuda la obra de Dios. Dios lo usó para eso. Él no lo tenía planeado, pero toda meta que te forjes va ligado con la disciplina, y la disciplina trae de resultado el éxito a donde tú quieras llegar. Ahora mi meta principal es orar lo que me dijo Dios, y oro por todo el mundo, todos los países, todos los días, porque yo no quiero la República Mexicana. Yo quiero los 4 continentes. Esa es mi meta. Me fui a largo plazo. No importa cuánto, tal vez mis ojos no lo vean, pero mis descendientes, los que siguen, lo van a ver. Eso es lo que debemos de aprender. ¿Qué gloria va a traer esta meta que me estoy forjando? Las mejores son las espirituales, y de ahí depende las sociales, las familiares, todo las económicas, todas las metas que tú te quieras forjar. Métete con Dios. Ora, lee la Biblia, van a haber obstáculos, porque para eso Dios me había hecho nacer. Hazlo, porque a mí me llegaron muchos. Créanme lo que yo lloraba de no quererlo hacer, pero decía, aquí estoy, Señor. Y aún no hablara, pero estaba a la media hora, ahí hincada, y decía, ahora el diablo me quiere traer que no desánimo. ¿Saben qué hacía? Ahora le aviento 1 hora más. Y oraba hora y media. Y estaba, pero con un coraje, pero yo alabando a Dios, así orando. Y lo vencí. Y díganme, y escúchenme, el día de hoy, si el diablo viene a atacarme para decirme el desánimo, no, me agarran otras cosas, pero el desánimo jamás regresó. Las metas evitan todos los obstáculos, los deshaces con tu vida a través de ser disciplinado en la meta que tú quieras lograr. El que sigue. Gracias. Bueno, dentro de las bases bíblicas de la perseverancia dice, tú debes ser capaz de definir la manera en que tus metas glorifican a Dios. La historia de Josué y los muros de Jericó nos dan un buen ejemplo tanto de la base como de los resultados de la perseverancia. Fíjate que la verdad no sé por qué, como que Dios me da gracia delante de jóvenes que me platican sus metas y todo esto, y siempre les digo, bueno, pues anótalas, ¿no? Hace como 15 años un joven me decía, es que en este año voy a salirme ya de mi casa, me van a dar mi casa, la voy a comprar del Infonavit, luego me voy a comprar una moto y luego voy a conseguir una de las chicas de la congregación. Y yo le dije, bueno, pues anótala, ¿no? Pero a veces no entendemos que no solamente requiere de tener las metas, sino que a veces, o la mayoría de las ocasiones, tiene que ir un trabajo de por medio, un esfuerzo, una perseverancia.
como ya le hemos mencionado, ¿no? Una disciplina. Y bueno, esta persona que hablaba de esto, pues él decía unas palabras que a mí no me gustaban. Cuando yo le decía que tenía que estudiar para cumplir sus metas que él tenía, yo le decía, es que tú quieres una chica que está estudiando ya su carrera universitaria, tienes que estudiar, tienes que estudiar porque pues obviamente, ¿no? Si una chica tiene una carrera, tiene una profesión, pues tal vez no te vaya a aceptar si tú, como tú te defines que eres un burro de carga. Él decía que era un burro de carga porque él era lo que le decías, cargar, pero no le gustaba agarrar un libro, no le gustaba estudiar. Y yo siempre le decía, es que tienes que estudiar, tienes que proponerte metas, pero tienes que estudiar, tienes que trabajar, requiere de un esfuerzo tanto mental como físico. Y desafortunadamente, pues han pasado 15 años y ninguna de sus metas se cumplió. Y yo sí le recordé, ¿dónde está la moto? ¿Dónde está tu casa? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, lo que ocurrió es que la euforia lo invadió, el sentimiento, la ilusión, pero no echó a andar el proyecto con trabajo, con disciplina, con esa perseverancia para poder llegar a una meta. Si nosotros vemos este pasaje de Josué y los muros de Jericó, Dios le dio una orden a Josué y creo y tengo la seguridad de que cuando Dios nos da una orden, tenemos el respaldo de Dios. Por eso mencionamos, Dios nos mandó a la cárcel, tenemos el respaldo de Dios. Pero si Dios no nos mandó a la cárcel, no lo vamos a tener. El ejemplo que les ponía de hermanos que se les antoja el ir a entrar a la cárcel. Y cuando entran con miedo y a mí me lo han dicho, hermano, no, la verdad esto no es para mí, ¿ok? Tocan su retirada, ¿no? Y para nosotros, pues, nos la vivimos mejor, o sea, nos quedamos a dormir ahí, platicamos con ellos y comemos con ellos y tomamos café con ellos. Bueno, es que Dios nos ha mandado ahí. Entonces, cuando Dios nos da una orden, llevamos el respaldo de Dios porque Él nos ha llamado a cada uno con un propósito definido. Entonces, a Josué le da una orden, pero también le da un trabajo. Le dice lo que tiene que hacer para que los muros caigan, los muros de Jericó. O sea, ellos tenían que marchar alrededor de los muros. Era un trabajo. Dios tiene como el ser todopoderoso, todo el poder para facilitarnos las cosas de una manera de decir, ya, o sea, ustedes aquí quédense sentaditos y miren, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer que descienda fuego del cielo y consuma a todos los habitantes de ahí. O a los que yo quiero les voy a mandar que les dé un infarto y ya se murieron y ustedes entran a poseer la tierra o la ciudad. Pero la verdad es que Dios para todo nos manda a que tengamos un trabajo. Cuando Dios también envía a los 2 espías para poder conquistar la tierra, Dios nos manda a explorar, los manda a investigar, los manda a desarrollar un trabajo para poder llegar a conquistar la tierra. Y después tienen que entrar a la guerra, arriesgando sus vidas, tienen que entrar a la batalla. Dios ya se los dio, pero Dios requiere de un trabajo. Dios demanda de nosotros un trabajo, una actividad. No va a querernos dar estando ahí sentadito. Y es a veces donde también hay cierta confusión en cada uno de nosotros. Porque de verdad, aunque he conocido gente de 20 años de cristiana que está sentado en la hamaca y está esperando que algo pase. Están esperando que algo suceda.
que algo pase y les digo yo, lo único que va a pasar es que va a pasar tu vida. Se te va a pasar la vida y no va a haber nada. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a que seamos esforzados y valientes, así como a Josué. Esfuérzate y sé valiente. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, Dios no quiere que vayamos por vista, sino que vayamos por fe. No estamos viendo nada, pero Dios me está diciendo que lo haga, yo lo tengo que hacer. Y así puede ser una meta secular, por llamarlo así. La verdad es que necesitas un trabajo. A mí me escuché en la semana de dos jóvenes diferentes. ¿Por qué las cosas tienen que ser tan difíciles? Y las mismas palabras de las dos personas, estoy harto. Y decía, porque las cosas que valen la pena no se hacen fácilmente, no se logran fácilmente. O sea, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una disciplina. Si nos damos cuenta, pues hemos hablado mucho de memorizar la Biblia y mucho de leer y mucho de escribir y de transcribir. Y la verdad es un trabajo el estar esforzándonos, el ejercitar el músculo del cerebro para llegar a una meta de poder memorizar 10 o los que sean los versículos. Y la verdad no es algo sencillo. Ay, es que ya me dio sueño, pues a veces tenemos que pararnos, tomar café, pero sabemos que es algo que Dios nos lo está mandando a hacer y que es bueno para nosotros. En ese sentido, pero en el trabajo, ¿quieres crecer? ¿Quieres llegar a ser gerente o ser algo grande? Ayer platicaba con el de Chedraui y me decía, es que yo quiero ascender y quiero crecer, pero para eso necesito de estudiar y a mí no me gusta estudiar. Dice, yo, es el chofer, ¿no? El que nos trae la donación aquí a la casa, porque tenemos ese privilegio de una de las tiendas que nos lo traen aquí. Y decía, es que quiero crecer, pero necesito estudiar y a mí no me gusta. Voy a terminar, dice, pero ya me voy a salir, me voy a ir a los Estados Unidos. O sea, tenemos que buscar el camino corto. Y de verdad que tenemos que tener cuidado con esto porque todo te va a requerir de un trabajo. Incluso las metas espirituales que tengamos, si queremos dejar ciertas actitudes que no nos ayudan para nada en nuestra vida espiritual, requiere de un trabajo. Si queremos crecer en sabiduría y en conocimiento para con Dios, requiere de un trabajo. La Escritura nos enseña y nos dice entrar por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. O sea, como dicen, por la libre, ¿no? Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Entonces se requiere de un trabajo, disciplina, ejercitar el músculo físico, ejercitar el músculo del cerebro y el espiritual para poder cumplir con estas metas, requiere de un trabajo. Cuando nosotros vemos las historias estas del muro de Jericó, incluso en caricaturas, ¿no? Que las vemos que iban cantando todos y dando vueltas al muro, se nos hace como que fue algo sencillo, ¿no? Pero fue un trabajo que Dios les demandó a ellos. Entonces, para todo requiere disciplina, para todo requiere disposición. Y cuando tengas esa euforia o ese deseo, échalo a andar inmediatamente. Incluso si tienes sueño y de pronto en la noche te llega esa euforia de decir quiero leer, quiero aprender o quiero hacer algo, levántate inmediatamente, ¿no?
porque en ese momento tienes que empezar a hacerlo. Y si, como ya lo han mencionado, pues ahora sí que pierdes el cuaderno, pierdes la Biblia o pierdes la memoria, pues otra vez echarla a andar, ¿no? Pero hay que seguir adelante. Siguiente punto. La fe necesita tener un objeto concreto. Es la confianza absoluta en que Dios va a cumplir lo que dijo. La historia de la séptima es la vencida. Muchos sabemos de que, no, es que la tercera es la vencida. No hay quinto malo. Pues en la Biblia podemos ver que la séptima es la vencida. Y que a veces, como te dice, 7 veces cae el justo y te va a levantar el Señor. Y Él habla mucho de la séptima. Incluso 70 veces 7. Y a veces 70 veces 7 es lo que estás también haciendo las mismas cosas, y es cuando Dios te habla qué es lo que estás haciendo mal. Aquí en la séptima es la vencida, Segunda de Reyes 5, 10 y 11. En esta versión, la Reina Valera 60 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. En la versión de la palabra de Dios para todos, dice: Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios, y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Muchas veces pensamos que las cosas como nosotros las pensamos es la mejor manera y como se deben de hacer. Pero cuando Dios hace las cosas a su modo, que las hace a su voluntad y conforme Él lo había planeado, nos molestamos. Nos pasa lo mismo que Naamán. Nos vamos enojados porque no se hizo como tenía que haberlo hecho Dios. O sea, como yo pensé que sería la mejor situación para poderlo realizar. Y esto muchas veces nos trae frustración en la vida cristiana, porque no sucede con esto como nosotros pensábamos, pero estamos bloqueándonos, nos está cegando de lo que habla la fe, de lo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces te ciega, te pone un antifaz en los ojos que no te permite ver lo que Dios está haciendo, la manera increíble, impresionante, asombrosa de cómo Dios se está moviendo para que podamos alcanzar esa meta. Entonces, el objeto concreto que necesitamos, pues, es confiar absolutamente en que Dios va a cumplir lo que Él dijo. No es como yo lo pienso, no es con mi mentalidad finita, con mi mentalidad limitada, sino con la mentalidad de Dios, que es infinita y que no tiene límites, con el poder de Dios que no tiene ese límite para desarrollar las cosas, ni el tiempo, ni recursos. Él no tiene que escatimar nada de eso. Si no escatimó ni a su propio hijo, ¿qué va a escatimar Él para poder llevar a cabo ese propósito que tiene en cada uno de nosotros? Entonces, aquí tenemos que ver que la séptima es la vencida, que si ya fallaste una vez, que si ya fallaste 2, que si ya fallaste 3, Dios tiene ese propósito en ti y lo va a cumplir. Pero tenemos que tener esa fe
esa confianza absoluta en que Dios lo va a cumplir. Siguiente punto. Naamán se parece a muchos de nosotros. Queremos encontrar un camino fácil que nos lleve al éxito. Y ese camino fácil muchas veces se asocia con la economía, ¿no? Queremos algo que nos dé, entre comillas, seguridad económica. Es muy triste, como mencionaban hace un rato, las metas de los niños, ¿no? Que quieren pues llegar a ser narcos o sicarios, y lo que está escondido allí es que quieren tener dinero, ¿no? Empezaron a hacer algunas encuestas en pueblos pequeños y en ciudades con niños, en donde los medios masivos de comunicación pues llegaban, y muchos niños pues decían, no, pues yo cuando sea grande quiero ser diputado, quiero ser senador. Y le decían, ¿por qué? Porque pues ganas mucho dinero y no haces nada, robas mucho y no te pasa nada. O sea, esas metas trastornadas, ¿no? Creyendo que el dinero va a facilitar las cosas. Pero Jesús claramente dijo que nos debemos cuidar del engaño de las riquezas. No necesariamente porque se tiene dinero se va a hacer el camino más fácil. De acuerdo con la palabra de Dios, a veces el dinero puede ser un obstáculo, otras veces puede ser un recurso pues valioso, pero no debemos medir nosotros el camino por si hay recursos o no los hay, porque casi los que se ponen metas esperan a que haya el recurso para que lo hagan. Hace muchísimos años yo empezaba en las cosas de Dios, y conocí a un joven que, bueno, conocí muchos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención dos casos que quiero mencionar aquí. Uno es de un joven que pues estaba como pastor en una pequeña iglesia en Oaxaca. Había sido enviado pues por Dios allá. A él pues lo veíamos cada pues 6 meses que venía a su casa a ver a sus papás y todo, y de pronto en una de esas pues ya lo vi que ya pues todos los domingos estaba pues allá en Puebla, y le dije, oye, ¿y la obra que tenías allá en Oaxaca? Dijo, no, ya la dejé, me van a asignar otra aquí en la ciudad de Puebla. Le dije, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasó? No, es que aquí hay más diezmos, allá pues no me alcanzaba casi para nada, y pues la verdad pues yo no puedo vivir con lo que allá daban y aquí hay más. O sea, hay muchos que miden su perseverancia o fijan sus metas con base a qué me va a dejar más dinero, con qué voy a ganar más, y eso no es correcto. Eso es pues tomar el camino fácil. También había allí otro que pues ya tenía como 4 o 5 años que Dios lo había pues llamado. Ahora sí que había sido un llamado muy espectacular, tuvo una visión, vaya, estaba así, era mucho más que claro que Dios quería que se fuera para la India, para Nueva Delhi. Ya Dios le había dicho, y no todos emocionados, pero pues pasó 1 año, 2 años, 3 años y no se iba. Y en una ocasión que yo hablé con él, me dijo, pues es que he pues tocado puertas, he pedido apoyo, les he invitado a varios para que me apoyen financieramente, y pues no hay apoyo, no tengo dinero pues para ir. Entonces pues cómo voy a ir. Y
piensan que tiene que estar todo listo, tiene que estar todo organizado para poder obedecer a Dios en lo que les ha llamado o en las metas que Dios les ha puesto. Pero vean cómo dice aquí en Josué 1:8. Nos hablaba hace un rato, pues, Gerardo, de esto. Dios había encomendado a Josué una campaña militar y lo lógico era que le instruyera a Dios, mira, contrata herreros, hagan escudos, hagan espadas, hagan lanzas, fortifíquense, enséñale a la gente a usar las armas, a pelear, pero no. Le dice aquí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, la victoria de Josué no dependía de si tenían los recursos y lo necesario para cumplir lo que Dios les había mandado hacer. El éxito de Josué estuvo en permanecer, en consagrarse a la palabra de Dios. Y de verdad, cuando uno se consagra, cuando uno, como hace un rato decía, pues, Blanquis, todo depende de lo espiritual. Dios te ha mandado algo, en vez de estar buscando las condiciones para obedecer lo que Dios te ha dicho o andar pues tocando puertas aquí, tocando puertas allá, mejor conságrate a la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por añadidura. Nosotros lo hemos comprobado. Tenemos 4 hijos en la universidad. Bueno, ya uno, gracias a Dios, ya salió, ya trabaja y son universidades costosas, caras, que Dios les ha puesto. Y en vez de andar pidiendo, pues, prestado, en vez de andar allí tocando puertas en la carne, queriendo suplir eso, hemos decidido buscar más a Dios, meternos más con Dios y los recursos han llegado. Y esto es algo que aplica para todo, para todo, para todo. Y hemos dado pasos de fe sin tener nada. A mí me impresionaba mucho Jaime. Él siempre planeaba las cosas sin tener un solo peso. Las planeaba y yo estaba allí todo nervioso. Le decía a Jaime, pero ¿tienes algo guardado? ¿Tienes algún ahorro escondido? Me decía, no, Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que lo haga. Entonces él empezaba a dar pasos de fe hacia la consecución de lo que Dios le había puesto y de veras, yo lo vi vez tras vez y de allí aprendí. El recurso llegaba. Jaime decía siempre, tú tienes que dar el paso primero, como pues Josué. Dios le dijo, concéntrate en mi palabra y luego le mandó, den una vuelta diariamente en los muros. Qué cosa tan riesgosa, porque si tú vas alrededor de los muros te pueden aventar aceite, te pueden lanzar flechas, bueno, te estás exponiendo, pero él obedeció y era totalmente ilógico, pero la obediencia fue lo que trajo el poder de Dios y los recursos de parte de Dios. Y siempre decía Jaime esto, tú dedícate a buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Tienes que hacerlo por fe, aunque al principio no veas ningún resultado, tienes que seguir y perseverar y persistir, porque si Dios te lo mandó, los recursos van a estar allí. Y yo lo vi vez tras vez, tras vez, tras vez. Otro ejemplo es Dante Gebel. Ese hombre es impresionante. Ese hombre ha llenado estadios y ha hecho eventos de millones de dólares sin tener un solo peso. No cobra, regala pues playeras. Vaya, es impresionante.
porque Dios se lo ha mandado. Cada uno en el área en la cual estamos, debemos obedecer a Dios en lo que nos manda. Yo les podría contar muchísimas cosas, el tiempo no nos da, pero el punto es, si Dios te ha mandado que hagas algo, empieza a dar los pasos para hacer lo que Dios te ha mandado. No vas a ver la provisión, no vas a ver las condiciones idóneas hasta que lo lleves a cabo. Aquí está el caso de Naamán. Él se enojó, pero dijo, pues bueno, está bien, voy a obedecer. Y fíjense, se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Se zambulló la primera vez y la lepra seguía allí, la segunda vez y la lepra seguía allí, la tercera vez y la lepra seguía allí, la cuarta vez y la lepra seguía allí, hasta la séptima vez su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La cuestión es, obedece, da pasos de fe, comenzando con lo espiritual. Voy a apartar 1 hora diaria. Ese es el estándar, podríamos decir, lo mínimo, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, no has podido velar conmigo tan solo, otro le dice, ni siquiera 1 hora. Bueno, voy a apartar 1 hora diario con Dios. Y puede ser que no tengas el tiempo, que tengas mucho trabajo, pues bueno, empieza a hacerlo. Levántate 1 hora más temprano, duérmete 1 hora más tarde, o sea, somete tu carne y empieza a hacerlo, pon tu vida en eso, obedece y después vas a ver cómo Dios empieza a acomodar todas las cosas, cómo Dios empieza a proveer los medios para que lo hagas y de pronto te empieza a dar el tiempo o necesitas menos tiempo para otras cosas. Todo consiste en dar los pasos de fe necesarios. Continuamos. Siguiente pregunta. No, Perdón. Siguiente paso. Base Número bíblica. 4. Debemos perseverar solo en aquellas metas, objetivos, propósitos que sabemos están dentro de la voluntad de Dios. Efectivamente, o sea, nuestra base bíblica es la perseverancia, lo estamos viendo, pero nos debemos de dar cuenta que las principales metas, puedes hacerte muchas metas, traerán fruto, traerán resultado, claro que sí, pero como dice la Biblia, Pablo lo decía, y precisamente ayer lo estaba leyendo, que debemos de ejercitarnos, sí, pero con mesura, o sea, moderado, porque si todos los días nos ejercitamos y todos los días no leemos ni oramos, algo anda mal. Nuestra base principal en metas deben de ser las espirituales. Debemos de perseverar en aquellas metas. Cuando tú empiezas con lo pequeño, con lo principal, las demás se te van a deslizar como la mantequilla en el sartén. O sea, vas a empezar con tus metas, tus objetivos y luego tus propósitos, que a fin de cuentas, si Dios te lo puso en tu corazón y ya te ha hablado, y si no te ha hablado, habla con Él. Dile, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y empieza con eso que Dios te va a hablar. Empieza para que tú puedas tener metas, puedas tener unos objetivos y puedas tener esos propósitos para tu vida, que a fin de cuentas, y como lo sabemos, van a estar dentro de la voluntad de Dios. Es muy, muy importante que debemos de tener esa base bíblica en la perseverancia a través de nuestras metas y teniendo en nuestro corazón el que debemos solamente para Él, porque es lo único que va a perdurar y va a seguir por la eternidad.
nuestras obras siguen, porque así dice la Biblia. Nuestra carne se queda, se hace polvo aquí. El espíritu es eterno. Y nosotros debemos de tener metas, principalmente muy bien plantadas en nuestro corazón, las espirituales. Las demás ya vendrán porque Dios te va a ir guiando conforme lo vayas haciendo. Empecemos a lograr esas metas en corto plazo, en poco tiempo, para que a la larga sean de muy largo plazo, de muy largo tiempo, y podamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Gerardo. Gracias. 5. La persistencia no solo significa poder eliminar obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas. Más bien es continuar persiguiendo nuestros objetivos a pesar de los impedimentos que se nos atraviesan. Hace unos años que Yedir estaba hablando de algo parecido a esto en una clase de jóvenes, y a la entrada de la puerta recuerdo que ella puso unos obstáculos a ver cuál era la reacción de los jóvenes. Entonces le puso una escoba, un trapeador y les puso otras cosas ahí que no recuerdo, pero pudimos ver que algunos llegaban y se quedaron parados ahí. Algunos pues trataron de quitar porque iban llegando uno a uno, entonces unos se quedaron de plano ahí parados que no sabían qué hacer. Otros los quitaron, pero como que ya tenían la duda de que por qué está esto aquí o por qué se me presenta este obstáculo. Había o hubo varias maneras de reaccionar cuando se les puso ese obstáculo. He visto varios videos también de niños muy pequeños que tienen la misma edad y les ponen un obstáculo ahí, y hay niños, por ejemplo, les ponen una cuerda en una puerta o algo ahí que les impida pasar, y hay unos que se quedan ahí de plano pensando, y hay otros que buscan la manera de pasarse, pasan y siguen corriendo, ¿no? hacia su objetivo. Entonces, la persistencia no solo significa poder eliminar un obstáculo que nos impide alcanzar nuestra meta, sino que también es continuar persiguiéndola. Y como les vuelvo a repetir, pues tiene que ver con un trabajo, tiene que ver, por ejemplo, a mí, hay varios ejemplos también que tengo muchísimos acerca de esto. Cuando estuve en la escuela militar en Puebla, me tocaba ver mucho de esto. Por ejemplo, había un capitán que decía, pues tienes que burlar la guardia para que vayas y me traigas una semita. Y ahí dicen que cuando te dan una orden, aunque eso nada tenía que ver con algo legítimo, pero era probar tu habilidad, no tenías ni que pedirle dinero al capitán, no tenías que pedirle cómo hacerlo, porque dice que cuando se te da una orden, pues solamente tienes que buscar la manera de cumplir con el objetivo por alcanzar sin entrar en detalles de la ejecución para no entorpecer la iniciativa del que recibe la orden. Entonces, a mí me decía, voy a traerme una semita. Sin preguntarle nada, yo tenía que ir a traerle una semita al capitán. Tenía que violar una regla de salirme sin permiso. Tenía que, ¿cómo le iba a hacer? No sé, porque tampoco no debería de andar uniformado en la calle. Tenía que buscar la manera de salir de civil. Tenía que buscar la manera de burlar como a 10 vigilantes para poder regresar con esa semita. Entonces, había algo que nos decían, a ver, tienes que preguntarte, hacerte varias preguntas. Bueno, mi objetivo es ir por una semita, o mi meta es ir por una semita. Tengo que ver por dónde me debo de ir, cómo me debo de desplazar, en qué momento me debo de desplazar,
cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces, yo tengo que hacerme estas preguntas. En la vida siempre se nos van a presentar esos obstáculos en todas las áreas que emprendas. En la espiritual, si quieres cumplir un objetivo económico, un objetivo de conquistar a una mujer, lo que tú quieras, por más legítimo que venga de parte de Dios y que Dios esté de acuerdo contigo, vas a tener obstáculos y vas a tener problemas. Entonces, yo tengo que pensar y hacerme estas preguntas. ¿Qué obstáculos debo de derribar o eliminar? Y ya que los derribé, ¿de qué manera tengo que desplazarme? ¿En qué momento lo tengo que hacer para poder cumplir ese objetivo? Y esto de cómo, cuándo, cómo, por qué y para qué, pues tengo que preguntarme y pasarlo por el filtro de Dios. Si es bueno, si hay alguna virtud, si no viola principios bíblicos, como ya lo hemos visto. Pero la persistencia tiene que ver con eliminar obstáculos y seguir adelante. Siguiente punto. El punto número 6, que habla de la perseverancia, requiere que continuemos haciendo actividades que aparentemente tienen poco valor inmediato. Recordemos a Josué y a Naamán, que hablábamos de los 7, ¿no? De las 7 veces, de no hay 7, la séptima es la vencida, perdón. Josué tuvo que marchar 7 veces. Naamán tuvo que lavarse 7 veces. Ayer acompañé a mi hija al banco para poder abrir una cuenta que le dijeron de universitaria por un dinero que le van a depositar para el viaje que, si Dios así lo permite, va a ir a Canadá por parte de la universidad y le pagan todos los gastos por un proyecto de negocios. Entonces, ayer estuvimos ahí y muchas veces una vez, pues dices, ay, bueno, sí, qué tardado, qué pesado. 2 veces, dices, ay, Dios, otra vez. Ahí, en lo que ahorita para abrir una cuenta, te piden tu credencial de lector, te piden las huellas, ahora te toman foto, y pues ayer pasa una vez y pasa todo y todos los dedos, todas las huellas de todos y luego la foto. Y después el chico, bueno, vamos a esperar. Y se espera y en lo que ahí está, se supone que procesando toda la computadora, ay, no quedó. A ver, otra vez. Y otra vez. Y luego, ay, otra vez, es que no quedó. Después de 4 veces que ya había hecho lo mismo mi hija Cristina, pues como que, así como, ay, ya, por favor. Pero que, nada más eran 4 veces, creo que no me acuerdo si ya fueron 4 o fueron 5, las que intentó el ejecutivo abrir la cuenta y no le permitió. No, pues que marca un error y que marca un error. A veces cuando lo hacemos 1, 2, 3 veces, dices, ay, no, ya fue mucho. Pero cuando son 7 veces, ya es como dice mi esposo, es sujetarse, es obedecer, porque te lo están requiriendo así. Pero si dices, ya me enfadé, ya no lo quiero hacer, es cansado, es desesperante, que no sucede nada. ¿Y qué creen? Salimos del banco sin esa cuenta. No pudimos. Dijo, a ver, vamos a intentarle más tarde. Fuimos más tarde y ya no nos dejaron porque ya había gente adelante y ya no iba a poder pasar todos los datos biométricos antes de las 4 de la tarde. Fuimos a las 3, esperando que en 1 hora sí se pudiera hacer y ya no nos pudieron atender. Entonces hay veces que por más que estás ahí, que lo quieres hacer, que
es tu propósito bueno, es una voluntad la que estás aplicando ahí, es obediencia, pues no sucede. Y tenemos que también estar dispuestos a que pues esas situaciones nos pasen. Aquí hay una frase que la dijo un político estadounidense que fue presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que se llama Newton Gingrich, que dice: la perseverancia es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste. Ya estuvimos ahí, mi hija, entre clase y clase de la universidad, pues nos fuimos para allá, regresó y siguió en clases, y está trabajando muy duro por este proyecto que ella se metió desde principios de año, y que gracias a Dios, pues todos sus esfuerzos pues han ido dando esos frutos, y pasaron las 3 eliminatorias, pasaron la semifinal y ahora están en la final, y la final se va a llevar a cabo en Canadá. Pero es perseverar a pesar de todo lo demás que tenía que hacer. La perseverancia, como dice aquí, es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste. Esto solamente con una vista y tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, es como lo podemos lograr. Porque hay veces que todo lo demás te dice no, no es posible, no se va a poder. Lo hemos visto con los hermanos Wright, cuando dieron a conocer sus intenciones de construir esa máquina que iba a poder volar. Nadie creyó en ellos. De hecho, el periódico New York Times publicó una nota criticando su idea. Era loco para ese tiempo, pero ellos siguieron adelante hasta lograr construir su famoso Kitty Hawk y hacer su tan famoso primer vuelo con él. Es loco, a veces hasta las mismas personas súper importantes, los súper periódicos importantes, van a decir: estás mal, estás en el camino equivocado, estás loco. El coronel Sanders también lo hemos sabido, esta historia, que con 65 años de edad decidió hacer algo para mejorar su vida utilizando la receta de su mamá, y no fue nada fácil para él. Él no nada más tuvo que tocar 3, 5 ni 7. En la historia dice que tocó cientos de puertas antes de conseguir que alguien probara su pollo frito, que es Kentucky Fried Chicken. Hay situaciones en las que te van a decir: no, ese tipo de cosas no se puede hacer. Eso que quieres llevar a cabo no es posible. Con mi hija Cristina eran equipos de todos los países, supereminentes países: Japón, Corea, China, Argentina, Brasil, Italia, Inglaterra. Y es estar diciendo: Dios, lo estoy haciendo porque tú me pusiste en este camino y voy a sacar adelante lo que tú has puesto en mi vida. Y su meta no era el yo quiero ser la mejor, yo quiero ganar, yo voy a trabajar sobre esto. Sí, obviamente quiero ganar para glorificar a mi Padre, a ese Dios poderoso que me ha sostenido aquí. Pero ha sido de paso en paso, y muchos no van a pasar, no. Es más, estaban hay un ranking de equipos y no estaban dentro de los favoritos, de los 30 favoritos, de más de, no sé, casi 200 equipos a nivel mundial. Y ahora están dentro de los 20 o 25 equipos. Entonces, todo esto solamente es de la mano de Dios. Y después, no, y la pandemia, y no hay dinero, y tienes que tener 2 vacunas, y ella tiene 20 años, y aquí apenas aplicaron, no, es más, aquí en Boca del Río ni siquiera todavía, apenas va a ser la próxima semana que empiezan a vacunar a los de 18 a 29 años. Entonces, fueron muchos obstáculos por vencer, muchos no,
pero cuando Cristo te pone algo, cuando Cristo te dice, tienes que hacer esto, o tú dices, Señor, si voy mal, pues obviamente, hazme a un lado, pero si voy bien, dame esa palabra, y Dios impulsa tu vida de una manera sobrenatural cuando es de parte de Dios. Así que ahora vamos a ver cuáles son esas claves para desarrollar la perseverancia, que son 4. Pues bueno, hay 4 claves para desarrollar perseverancia. La primera clave es entiende el valor de la perseverancia. Hemos estado hablando mucho acerca de esto. La perseverancia, la verdad, también en la Biblia se traduce como diligencia. Y hay un proverbio hermoso que dice que haber muy preciado es la diligencia. Cuando analizas eso y no tienes que aprender hebreo, simplemente tienes que leer otras versiones de la Biblia más actuales que te dan el significado más correcto de lo que eso es, y hay una versión que, bueno, la mayoría de las nuevas lo dicen más o menos así. La posesión más valiosa que puede tener el ser humano es la perseverancia, la diligencia. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes esto, entonces vas a poder lograr cualquier cosa que Dios te haya mandado hacer, cualquier cosa que te hayas propuesto, la vas a poder lograr. Y los que estamos en Cristo, nuestras metas deben ser aquellas que Dios nos ha dado, no las que el mundo nos pone, no las que la sociedad impone, no, las que Dios nos ha dado. Puede ser que Dios le haya, pues, Dios le haya dicho que tiene que ser el mejor médico a nivel mundial, o que tiene que inventar algo, o que tiene que ser uno de los mejores futbolistas a nivel mundial. Si Dios se lo puso, porque Dios quiere utilizar esa posición para que el evangelio llegue a muchos, entonces es una meta, pero no importa si es esa meta, o terminar una carrera, o comprar una casa, o orar 1 hora diaria. Lo que se requiere de verdad para conseguirla es la perseverancia. Primera clave entonces es entiende el valor de la perseverancia. Vamos a la segunda clave. La segunda clave considera que habrá obstáculos. Es lo que yo les estaba comentando. Cuando tú te metes, cuando tú te forjas metas, también lo que te estás forjando son obstáculos, porque cada meta que uno se propone, siempre va a haber obstáculos, siempre, en tiempo, aún en nuestra carne, en nuestro sentido del humor. A veces tenemos ganas, a veces no. Pablo tenía muchas limitaciones que lo hubieran desanimado de perseguir su propósito en la vida. Y lo podemos ver en 2 Corintios 12, 8, 9. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, debemos de considerar que van a haber obstáculos. Tienes que enfrentarlos, tienes que superarlos, tienes que pasarlos. No tienes que detenerte. Me ha tocado, y en la mayoría de personas que he platicado, dicen, ay, es que hoy no pude yo hacerlo, mi tiempo de oración. Ay, no pasa nada, al cabo Dios no quiere ley, no quiere sacrificios. No, no es que sean sacrificios, es que son metas, son el perseverar,
el perseverar en lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, eso es lo que pasó con Pablo. Pablo tenía, y no se sabe ese aguijón si era, unos dicen que enfermedad, otros dicen, pues quién sabe qué, ¿verdad? Pero no se lo quiso quitar, porque a ciencia cierta no se sabe. Miren, si nos damos cuenta, en la historia, vámonos a la historia, ¿sabían que los que más ejercieron metas fueron los romanos? Y todo comenzó en Atenas. Cuando ellos empezaron a hacer metas, ¿cuál era su propósito? De quitar a los judíos y desaparecerlos del mapa. Porque cuando te hablan de judíos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Dios, porque es el pueblo de Dios, todo mundo lo sabemos. Y lo que más odiaban los romanos era a Dios. Entonces, fíjense, tanto fueron sus metas que 500 años tuvieron éxito, 500 años ese imperio gobernó. Es uno de los más grandes y yo creo que el más grande que ha existido, el de Roma. Ellos persistieron para, según, acabar con la raza del judío. Y no lo lograron, porque eso iba en contra de lo que Dios decía. Pero si nosotros seguimos persistiendo, que fue lo que Cristo vino a esta tierra, y todo obstáculo, los judíos, los fariseos, su familia, todos los obstáculos le venían el diablo también, porque ahí se le puso, ¿no? Que tentándole. Si a él le vinieron los obstáculos, ¿qué fue lo que sucedió? Él los esquivó, los pasó. Él no se deprimió. Ay, la gente no me rechaza en este pueblo de los puercos, ¿no? Cuando los aventé y hice libre a este hombre y los puercos se fueron y llegaron, qué impresionante, llegaron y lo primero que le dijeron es vete. O sea, lo corrieron, no quisieron nada. Otro pueblo que no creyó en él y tanto le dolió por la incredulidad, dice la Biblia que no pudo hacer milagros. Todos esos obstáculos, rechazo tras rechazo, Jesús pasó para ir a su única meta, la cruz, y llevarnos ante Dios y hacernos salvos por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, debemos de considerar que van a haber obstáculos, pero tienes que superarlos. Esa es la perseverancia. Esa es la disciplina. ¿Lo vas a lograr? El que sigue. Gracias. Bueno, fíjese de que hay una historia breve que la voy a contar porque había un señor por allá por el 50 y tantos, que bueno, en ese tiempo era joven, cerca de mi pueblo, de un pueblito cerca del mío, que este señor de ahí de Jalisco, este señor emigró a la ciudad de Aguascalientes para estudiar. Entonces, cuando él estaba en la ciudad de Aguascalientes en la primaria, sus compañeros se burlaban de cómo hablaba, porque los que somos de rancho así como que, y en aquel tiempo, ¿no? Que hablaban de ancina y que te truje y todo eso, a lo que te truje, chencha y todo eso, ¿no? Entonces, este señor, pues de jovencito se fijó una meta, que él quería ser un grande empresario. Tuvo muchos obstáculos desde que llegó a la ciudad como joven, como niño, y sus amigos se burlaban de él. Él se propuso desde ese tiempo tener una lectura favorita que era el diccionario Larousse, que durante toda su vida fue su lectura favorita. Entonces, nosotros podemos considerar el fracaso como que es el final, pero no debe ser así. Vivimos en una sociedad que dice, si no triunfas rápido, date por vencido. Y sin embargo, aquellos que en verdad logran realizar el propósito de su vida son los que rehúsan dejarse paralizar por el fracaso. Él empezó, por llamarlo así, con el pie izquierdo, pero ahorita
el mundo más grande de refacciones, por llamarlo así, dentro de México, es el famoso Rollcar. No hay otro tan grande que yo conozca como es Refaccionaria Rogelio López, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño, me acuerdo que me mandaban y era una refaccionaria. Tenía yo como 8 años, nada más había una. Y este joven empezó vendiendo parches para las llantas, o sea, para los ponches de las llantas. Y de ahí se fue. Pero el éxito que él dice que lo que lo llevó a él al éxito es leer toda su vida el diccionario Larousse. No se dio por vencido a pesar de llegar a una ciudad en ese tiempo más grande que su pueblo. No le tuvo miedo a las críticas, que todo mundo lo juzgaba. Y ya ahorita yo me quedé paralizado porque estuve trabajando ahí, de todo el dinero que tienen, de todo, cómo tienen gasolineras, cómo tienen refaccionarias, cómo tienen farmacias, cómo es en la actualidad esa empresa, pero por alguien que no le importó el fracasar una vez, 2 veces, 3 veces, sino que él siguió adelante. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos todas las armas que dice que, pues ya lo han repetido, no son armas carnales, son las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino que son espirituales, y nosotros tenemos lo mejor para podernos desarrollar. Entonces, no sé cuántas veces vayamos a fracasar, pero tenemos que seguir adelante. Siguiente. Cuarta clave, considera que vas a trabajar duro. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el siguiente versículo se los voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, que dice en 1 Corintios 9, 26 y 27, por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. Más bien, como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen. Tenemos que considerar, como lo habíamos dicho hace rato, que la perseverancia es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste. Y quiero terminar mi participación con esta frase que también pues la dijo Benjamin Franklin. Sin continuo crecimiento y perseverancia, las palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. No va a haber un éxito, no va a haber una mejora, ni vas a tener un logro, si no tenemos un trabajo duro. Y muchas veces cuando vemos el éxito de otros, cuando vemos la parte exitosa, maravillosa de realización, hasta de un matrimonio feliz, de una familia feliz, de una carrera culminada, solamente vemos la punta del iceberg y todo lo demás han sido retos, obstáculos, problemas, carencias, lágrimas, y eso es lo que Dios quiere que veamos, que todo eso es parte de ese proceso y nunca hemos estado solos. En cada proceso está Cristo con nosotros, está dirigiéndonos el Espíritu de Dios para poder llegar a esa meta planteada. Beto. Y pues bueno, hemos ya terminado y quisiera recalcar esta frase. El éxito requiere trabajo y sacrificio. Nuestro ejemplo es Jesús. Dios le dio a él una misión, como decía Blanquita hace un rato, y él se ciñó a cumplir esa misión.
aun cuando para cumplir esa misión tuviera que trabajar mucho y sacrificarlo todo. Satanás tentó a Jesús, le quiso dar por la vía corta, por la vía fácil, lo que él había venido a cumplir. Él había venido a ganar el mundo para su padre. Y Satanás, en su momento de mayor debilidad, porque ya tenía 40 días sin comer y sintió hambre, Satanás le ofreció que, pues, ya que él era el Hijo de Dios, que lo demostrara, convirtiendo, fíjense, en Lucas dice, di que esta piedra se convierte en pan. Y en Mateo dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Si juntamos Mateo y Lucas, nos damos cuenta que el diablo siempre empieza con uno, un poquito, tantito, mira, es un poquito, o sea, dale gusto a tu carne, tienes hambre, oye, pues no es pecado comer, pues Dios te hizo así, ¿para qué te dio Dios deseos si no los vas a poder satisfacer? Y esa es una de las principales causas por las que no se alcanzan las metas por mucha perseverancia que se ponga, porque acuérdate, tenemos un enemigo que nos va a intentar bloquear y poner trampas. Y una de esas trampas es que satisfagamos nuestros deseos naturales de una manera ilícita. Dios ha puesto el deseo de comer en nosotros. Dios ha provisto el trabajo para que consigamos la comida. ¿Qué es lo que provee el diablo? El robo, el engaño, el fraude. El deseo sexual es algo natural que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué es lo que ha provisto Dios? El matrimonio, la santidad cuando no estamos casados, la abstinencia. ¿Qué es lo que provee el diablo? La pornografía, la fornicación, la prostitución. Jaime siempre decía esto. El trabajo que Dios nos ha enviado a hacer, no hay absolutamente nada que lo pueda detener. Dios lo va a completar al final con nosotros y sin nosotros. Pero si nosotros queremos ser parte, ni el diablo, ni el infierno, no hay absolutamente nada. Solamente una cosa nos puede hacer fracasar permanentemente de no alcanzar la meta que Dios nos ha puesto. Y ese es el pecado consentido, el pecado practicado, el pecado cínico de que pues ya lo haces y tienes una doble vida. Eso es lo único que en ti, porque finalmente Dios va a lograr lo que Él se propuso. Y requiere también sacrificio. Tienes que renunciar a tus sueños, tienes que renunciar a tus metas personales. Cuando Dios te pide algo, tienes que sacrificar, tienes que dejarlo todo. Y Dios, cuando uno hace esto, Dios te compensa. Si bien tú dejas uno, Dios te da 10. Por eso Cristo dijo, no hay uno solo que haya dejado padres, madre, hermanos, hermanas, hijos, tierras, casas, dinero, empleos por causa de mí, que no reciba 100 veces más en esta tierra con tribulaciones, padre, madre, hijos, empleo, casas, tierras, con persecuciones por el evangelio. El secreto mejor guardado para alcanzar el éxito es que los ganadores trabajan para hacer lo que la mayoría de la gente no quiere hacer, que es el trabajo duro, el trabajo arduo y el sacrificio, renunciar a todo para poder alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias porque
Tú eres el Señor, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestra guía. Es por lo que tú nos mandas que nosotros vivimos. Y lo que hacemos, lo hacemos porque tú nos lo has mandado. Padre, quita de nuestra vida todas aquellas cosas que estamos haciendo que tú no nos hayas mandado a hacer, porque al final de cuentas van a ser irrelevantes e inútiles. Pero todo aquello que nos has mandado a hacer, que lo persigamos, que persistamos y que pongamos en práctica lo que hemos aprendido acá. Que al elaborar nuestras metas, siempre sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, porque no hay mejor cosa para hacer que la que tú nos has enviado a hacer. No hay mejor lugar para estar que donde tú quieres que estemos, porque tú eres nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro director. Tú eres el que debe gobernar nuestras vidas. Si no tenemos las metas claras, permítenos consagrarnos más a ti para descubrir qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Así como Pablo, que empezó la vida cristiana con el pie derecho. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconociéndote a ti como el dueño. Ya no lo que yo quiero. Y llegó al grado de ya no vivir él, de ya no desear él, de ya no hacer nada él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros y tú sabes qué es lo que más nos conviene. Por eso, Padre, te suplicamos, como oraba Pablo por los Efesios, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, para que lo que hagamos, lo que planeemos, lo que nos propongamos, sea aquello que tú has puesto en nuestro corazón y que tú quieres que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Muchas gracias.